Durante las primeras horas de la Segunda Guerra Mundial, los nazis lanzaron un nuevo estilo de combate letal: la Blitzkrieg. El ejército de Hitler luchó sin cesar a un ritmo que parecía imposible. Tenían que estar 3 noches sin dormir. En mayo de 1940, tan solo 86 soldados alemanes derribaron la fortaleza más inexpugnable del mundo. 6 semanas más tarde, gran parte de Europa occidental estaba bajo el control del Eje. ¡Vaya! Había rumores de que los nazis tenían un arma secreta. Y al final resultó ser cierto. Una pastilla que daba un poder a los soldados para luchar traspasando los límites de la resistencia humana. Era muy tentador para los soldados tener una sustancia que funcionaba a modo de estimulante. ¿Pudo convertir una peligrosa pastilla a los soldados de Hitler en superhombres y darles resistencia para conseguir victorias apabullantes? Ese es el tipo de historias que nos encantan. Queremos descubrir la verdad que se esconde tras algunos de los casos más extraños de la historia. Los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Soy historiador e intento buscar pistas en los documentos del pasado. Ah, vale. Hay como unas instrucciones y pone advertencia. Soy un explorador urbano que busca la realidad en lo que parece irreal y dejo que mi intuición me lleve a donde quiera. No sé cómo describir este lugar. Quizás como un jardín de piedras nazi. Todo será muy misterioso. Cuando descubramos la verdad acerca de las pastillas de batalla nazis. Misterios de la Segunda Guerra Mundial. Los yonkis de Hitler. Una de las batallas más misteriosas de la Segunda Guerra Mundial empezó el 10 de mayo de 1940. Por aquel entonces, el fuerte Ebenemael belga era el más grande e impenetrable del mundo. Pero tan solo 86 soldados nazis destruyeron todos sus cañones y obligaron a los belgas a rendirse. Nadie entendía cómo lo habían conseguido. Todo el mundo estaba asustado. Y aquello no se quedó ahí. Un capellán militar belga se horrorizó y escribió en su diario que durante aquel ataque había visto unos extraños aviones con los motores apagados que sobrevolaron la zona. Parece una historia de ciencia ficción sobre unos alienígenas que atacan a la Tierra. En los días siguientes, el New York Times publicó que los nazis habían lanzado un arma secreta, que podría ser un gas neurotóxico. Los nazis encerraron a los soldados belgas capturados en Ebenemael, en una prisión en un pueblo remoto alemán, para que nadie pudiera informar al mundo de lo que estaba pasando. Un año después de aquel asalto, la gente seguía lanzando extrañas hipótesis como la revista Life, que afirmaba que los agricultores alemanes que vivían cerca de Ebenemael habían destruido el fuerte con bombas camufladas en fertilizantes. No me lo creo. ¿Cuál es la historia real? Sam y yo debemos averiguarlo. Ah, ya lo veo. Ebenemael. Es un fuerte de unos 760 metros. Es inmenso. Sí. Bajo estos preciosos y pacíficos campos, había 5 kilómetros de túneles y búnkeres a 20 metros de profundidad. Habitaciones para 1.200 hombres y cañones que podían lanzar un proyectil a 10 kilómetros de distancia. ¿Por qué es tan grande? ¿Y por qué tenían tantas armas? Los belgas aprendieron la lección tras la Primera Guerra Mundial. Nos referimos a cuando los alemanes invadieron su país en 1914. Los belgas juraron que nunca más les volvería a pasar. Por eso construyeron el fuerte más grande del mundo en este lugar aparentemente pacífico. Estaba localizado aquí para que pudieran frenar a los alemanes si intentaban avanzar hacia Bélgica. Para que el ejército alemán pudiera invadir Bélgica, tenía que derribar este fuerte para luego atravesar ese canal y esos puentes. De hecho, al ver este gigantesco fuerte, se entiende por qué todo el mundo se quedó atónito al saber que solo 86 soldados nazis consiguieron silenciar la poderosa artillería belga.
Ojalá nos pueda ayudar a entender aquel extraordinario suceso. Claro, una de sus armas secretas fueron los planeadores. A eso se refería el capellán militar cuando describía unos aviones planeando silenciosamente. Pasadas las 4 de la madrugada del 10 de mayo de 1940, 9 planeadores nazis aterrizaron en Eben Emael y desplegaron a 86 soldados cuando nadie esperaba un ataque. Los nazis eran unos expertos con los planeadores, aunque irónicamente hubieran perdido la Primera Guerra Mundial y les hubieran prohibido tener fuerzas aéreas. Pero el Tratado de Versalles no especificaba nada sobre planeadores. La batalla del fuerte Eben Emael fue la primera en incluir aquellos artefactos. Al estar entrenados para defender un ataque terrestre como en la Primera Guerra Mundial, los 750 belgas del fuerte fueron atacados por sorpresa. Pero por cada soldado alemán había 10 belgas. El impacto inicial y el asombro no habrían sido suficientes para derribar este lugar. Pero si Josh dijo que los planeadores fueron su primera arma secreta, es porque debían de tener más, ¿verdad? ¿Cuál fue la segunda? La segunda era una nueva bomba, un nuevo tipo de explosivo denominado carga hueca. La carga hueca es un tipo de explosivo que concentra la fuerza de la explosión del proyectil en un objetivo en concreto. Se inventó para hacer explotar túneles de minas, nunca se había usado en una guerra y fue lo que derribó Eben Emael. Esta es la entrada de la posición de la artillería. Dios, ¿qué demonios pasó ahí? A primera hora de la mañana del 11 de mayo de 1940, 3 alemanes con una gran carga hueca de 50 kilos bajaron por esas escaleras y colocaron el proyectil justo aquí. La idea era destruir esta barrera para evitar el contraataque de los belgas. ¡Qué retorcidos eran! Sí, colocaron la carga hueca aquí. Destruyeron la parte izquierda de la barrera contra la pared, pero salió mucho aire a presión que se introdujo en el sistema del túnel y parte del mismo explotó contra la pared, que luego provocó que esta columna se destrozara. Entonces, ¿esto es el rebote contra el hormigón? Sí. Vaya potencia tenía. Sí, pero el aire a presión se dirigió hacia la escalera que veis ahí, así que destruyeron toda esta estructura de 20 metros de alto. Todo lo provocó el efecto del aire a presión. ¿Qué fue lo que creó esta obra de arte contemporánea? Los grandes cañones de Eben Emael quedaron fuera de combate, pero el fuerte seguía bien defendido. La guarnición belga se había recuperado de la primera sorpresa y contraatacó. Los 86 alemanes debían seguir luchando hasta que llegaran más tropas nazis, para que el fuerte Eben Emael sucumbiera. ¿Sabemos cuánto duró toda aquella operación de principio a fin? Los alemanes aterrizaron el 10 de mayo de 1940 a las 4:20 de la madrugada y la operación duró hasta el día siguiente por la mañana, así que unas 28 horas tras el aterrizaje inicial alemán. Los alemanes estaban tan orgullosos del resultado de Eben Emael que recrearon aquella batalla en una película de propaganda para celebrar aquel gran éxito durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. Hitler se había inventado una nueva forma de ataque letal. Los nazis la llamaron Guerra Relámpago, en alemán, Blitzkrieg. Se trata de un ataque fulminante que reprime la primera resistencia y luego sigue avanzando y atacando implacablemente sin dejar que el enemigo se reagrupe. La Blitzkrieg fue la clave del éxito en el fuerte Eben Emael. Pero había algo que no me encajaba. Las guerras las lidian seres humanos, y la victoria depende básicamente de su resistencia física. ¿Cómo pudieron luchar durante más de 28 horas aquellos soldados de carne y hueso? Seguro que les dieron por todas partes. ¿Cómo aguantaron tanto tiempo?
Estaban en una situación muy complicada porque los paracaidistas alemanes debían colocarse en posición de defensa y aquello duró mucho. Incluso pensaron en retirarse, pero también sabemos que se tomaban unas pastillas que se llamaban pervitina. ¿Unas pastillas? ¿Qué es la pervitina? Fue una sustancia que se desarrolló en el periodo de entreguerras que servía para que los paracaidistas y los soldados alemanes en general mejoraran su rendimiento físico. ¿Hay pruebas históricas que corroboren que tomaban drogas? Según algunos testimonios de después de la guerra, esas pastillas se distribuían antes de que los planeadores alemanes despegaran. No estamos seguros de si todos se las tomaban, pero estaban a su plena disposición. Así que quizás la victoria nazi en el fuerte Ebenemeil y el increíble éxito de la nueva guerra relámpago de Hitler estuvieran relacionados con esa tercera arma. ¿Estaría el ejército nazi bajo el efecto de las drogas cuando invadió Europa? La mañana del 10 de mayo de 1940, 86 soldados alemanes cumplieron con las expectativas del ideal nazi de los superhombres cuando asediaron el inmenso fuerte belga Ebenemeil. Mediante el nuevo y brillante estilo bélico que los nazis denominaban Blitzkrieg. Pero para ganar, aquella guerra relámpago obligaba a los soldados a estar despiertos, en alerta y en movimiento durante días sin parar. Parecía imposible. Era como una proeza sobrehumana. Pero sabemos que los soldados que asaltaron el fuerte Ebenemeil se tomaban algo que los historiadores denominan píldoras energéticas. Una sustancia llamada pervitina. ¿Pero qué era la pervitina? ¿Era suficientemente potente como para convertir a los soldados en superhombres? Me he puesto en contacto con un experto en drogas nazis para que me informe sobre la pervitina. Me ha propuesto quedar aquí. Es un lugar extraño para una cita. Parece una zona industrial abandonada. Aquí vemos que había un sistema de tuberías bajo los desagües, suelos embaldosados y muchos tipos de tomas eléctricas. ¿Qué es este lugar? Es la antigua fábrica Temmler, una empresa farmacéutica que producía muchos fármacos. ¿Y qué hacían aquí en los años 30? Fabricaban una famosa sustancia llamada pervitina, hoy en día conocida como cristal. ¿Cristal? Exacto. Es increíble. La pervitina era cristal, sustancia muy adictiva que te destroza la vida. Pero en la Alemania nazi se vendía sin receta y miles de alemanes la consumían. Los camioneros, los profesores, los estudiantes, los artistas, incluso las amas de casa se la tomaban como revitalizante. También tenía uso médico. Era muy común. No había restricciones ni se necesitaba receta. La podías comprar en la farmacia y toda la que quisieras, así que se extendió por toda Alemania. ¿Cómo llegó al sector militar? Los soldados leyeron algunos artículos sobre la pervitina y después se sometieron a pruebas en la Academia Militar Médica. El 11 de abril de 1940. Grupo 1, Grupo 2. Experiencias con pervitina. Hola, Sam. Hola, RJ. ¿Qué has encontrado? La pervitina es cristal y al parecer todos los alemanes se la tomaban. Pues ¿sabes qué? Una gran cantidad de soldados nazis también. He encontrado muchísima documentación y correspondencia entre Temmler Berke y un tal doctor Otto Ranke, al que se le dio la responsabilidad de analizar la pervitina. Esto es un informe sobre un experimento que llevó a cabo para ver qué efectos tenía la pervitina.
Eligió a 4 grupos de estudiantes. Al primer grupo le dio un tipo de glucosa. Al segundo otro tipo de glucosa. Al tercero una pequeña dosis de pervitina. Y al cuarto le dio más pervitina. Pobres universitarios. Luego les pidieron que hicieran unas pruebas matemáticas y descubrieron que los que habían tomado pervitina estaban en mejor forma que los que no al final de las mismas. Así que probó que funcionaba, al menos mentalmente, y luego el destino se puso de su lado, porque de septiembre a octubre de 1939 los alemanes invadieron Polonia. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando más de 1 millón de soldados nazis asediaron Polonia. Algunos médicos militares les dieron pervitina a las unidades de combate. Le dieron a Otto Ranke la primera oportunidad de evaluar lo que podía hacer la pervitina en los soldados de batalla. Acabó siendo un ensayo muy corto, ya que aquella guerra relámpago arrasó Polonia en menos de 4 semanas. Los informes del campo de batalla eran impresionantes. Las unidades motorizadas conducían durante horas sin fatigarse. El ejército envió 30 millones de dosis de pervitina a las fuerzas de combate. Entonces ahora sabemos que la pervitina era cristal y que los nazis al frente de las Blitzkrieg de 1939 y 1940 la consumían. Y no solo los soldados que atacaron el fuerte Ebenemael. Pese a la espectacularidad de aquella operación, no fue la guerra relámpago de más importancia. Tras aquello, Hitler ordenó a sus oficiales que conquistaran 3 países a la vez y se dirigieran hacia el centro de Europa. París. Cuando los nazis atacaron el fuerte Ebenemael, las fuerzas francesas y británicas se fueron al norte a respaldar a los belgas. Lo que no sabían los aliados era que la batalla del fuerte Ebenemael había sido una distracción. La principal unidad de combate de Hitler estaba colocada para contraatacar donde nadie habría pensado que Alemania lo haría. En la frontera franco-belga, a 200 kilómetros al sudoeste del fuerte Ebenemael. En el bosque de Ardenas. Este bosque es increíble. ¿Es así de frondoso por todas partes? Sí, es así por todo. Por eso los aliados no esperaban que los alemanes se atrevieran a entrar. Un ataque sorpresa en Ardenas era una idea brillante, pero también era muy arriesgado. Para sorprenderles, los soldados nazis tenían que caminar sin parar durante 4 días una distancia de 170 kilómetros, la mayor parte del tiempo por un bosque frondoso. 4 días. Tenían que estar 3 noches sin dormir y solo con subir esta pendiente te das cuenta de lo complicado de la hazaña. Eso son 4 días corriendo una maratón diaria. Sí, tenía sentido que los aliados no esperaran que lo hicieran, porque atravesar un bosque así, en las Ardenas, es casi imposible. Las tropas nazis que atacaron esta zona en 1940 debieron de tomar píldoras de pervitina. Esta droga les aportaría el vigor que necesitaban para iniciar aquella guerra relámpago en este terreno. ¿Pero la necesitaban realmente? RJ cree que sí. Yo no estoy tan convencido. Sabemos que recorrieron 170 kilómetros en 4 días. Sí. Pero esos son 42,5 kilómetros diarios y una maratón son 42,195. Camina durante 4 días y cuando llegues ponte a luchar contra el enemigo que está bien fresco. ¡Venga ya! Es impresionante, pero es un hecho histórico. Lo hicieron y lo sabemos. Es posible. Para tener la razón, quizás necesite un conejillo de Indias que haga aquel recorrido en las Ardenas. Vale, bueno, si estás tan convencido de ese hecho histórico, te propongo un reto. A ver si me ayudas. Si te parece bien, el reto es que camines durante 1 hora, que es una pequeña parte de lo que hicieron ellos, y habrás tenido que recorrer una distancia de 1,77 kilómetros en esa hora. ¿Crees que podrías hacer eso en este terreno? Lo intentaré. Nunca he ido al ejército, así que no sé cuánto peso debe llevar un soldado. Te pondré piedras bastante pesadas. No sé si un soldado llevaría tanto peso, solo tiene que correr por el bosque. Ya, venga, otra más. Esto va a ser complicado. Usa la aplicación del móvil, la del GPS. Cronometras 1 hora, ve hasta donde puedas, mira la distancia y llámame. Vale.
¿Te ha retrasado? Ya lo sé. Solo he conseguido caminar 1,5 kilómetros. No está mal, pero no son 1,77. No lo has conseguido. No, el terreno es horrible. Ya, y ten en cuenta que tienes que seguir caminando otras 23 horas, más 3 días, más lidiar una batalla con el enemigo. ¿Qué va? Eso es casi imposible. ¿Puedes venir a recogerme en coche? Estoy muerto. Vale, adiós. Ahora que he comprobado qué significa caminar por las Ardenas, me inclino a pensar que el combustible de la Blitzkrieg de 1940 fue la pervitina. Al atacar entrando por las Ardenas, los nazis obtuvieron una impresionante victoria sobre las fuerzas francesas y belgas, cuyo número sobrepasaba al del invasor. 5 semanas más tarde, se dirigieron hacia París. ¿Fue la pervitina lo que les hizo ganar aquella guerra relámpago? El consumir una sustancia tan potente como el cristal debió de ayudar a los nazis a triunfar en la batalla. Pero, ¿qué se experimentaba al luchar bajo los efectos de la pervitina? Vamos a conocer a alguien que la probó. Hola, Eric. Hola. Encantado de conocerle. Es un privilegio poder hablar con usted. Fui piloto en la guerra. Piloté todos los aviones de caza alemanes, desde el Messerschmitt hasta el Focke-Wulf 190 de 9. Era el avión de hélices más rápido del mundo. Iba a 750 kilómetros hora. Lo piloté hasta el final de la guerra. ¿Recuerda que le dieran pervitina? Sí, se lo explicaré sin problemas. Nos dijeron que había un estimulante que nos ayudaba a mantenernos despiertos. A veces teníamos que volar para realizar 4 o 5 misiones diarias. Vimos que nuestra dieta especial incluía unos terrones de azúcar, Dextro Energy. Se rumoreaba que contenían pervitina, pero no lo podíamos comprobar. Nos tragábamos, masticábamos o chupábamos aquella sustancia antes de las misiones especiales. Y cuando sabíamos que íbamos a misiones especialmente peligrosas, el comandante del escuadrón solía llegar con una botella de coñac y decía Daumen breite Prost. Aquello no solo era coñac, sino también pervitina para mantenernos despiertos. ¿Recuerda los efectos de la pervitina? Solo noté un efecto. Cuando estábamos en el aeródromo y no teníamos misiones especiales, estábamos igual de agotados y cansados que el resto que había trabajado todo el día. Pero cuando pilotábamos durante 2 o 3 misiones y nos tomábamos Dextro Energy o aquel coñac, ya no queríamos ni dormir. Estábamos totalmente despiertos y podíamos hacerle todo. No me cansaba. Estaba despierto y reaccionaba en cualquier momento. Tras hablar con Eric, comprendí que la pervitina te podía ayudar muchísimo en la batalla y que debió ayudar a los soldados alemanes a llevar a cabo aquella guerra relámpago de 1940. Pero si tomar cristal te daba aquella energía en combate, ¿por qué los aliados no la consumían también? ¿O sí la tomaban? ¿Puede ser que los soldados del bando aliado también consumieran drogas? Habrá que investigar la otra parte de la historia. Lo primero que haremos será analizar este kit de supervivencia. Este kit era por si estabas en una misión, en un avión o un barco y te abatían. Que tuviera suministros para unos 2 o 3 días. Vale. Pero seguro que te va a interesar lo que hay en esta bolsita. Sí.
Esto se introdujo en estos kits de supervivencia el verano de 1941 y estos son anfetaminas. Ah, vale. Hay como unas instrucciones y pone advertencia. Sí, esta bolsita contiene sulfato de bencedrina, que es una versión más floja de lo que se tomaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos una carta secreta escrita por el doctor de Winston Churchill, el señor Charles Wilson, dirigida al primer ministro. La fecha no se sabe, pero seguramente es de principios de 1941. En la carta, el doctor le dice a Churchill que los británicos descubrieron que en la invasión de Francia y en la batalla de Inglaterra, los alemanes usaban pervitina, que era una metanfetamina. La carta está escrita con el propósito de llamar la atención a Churchill respecto a que los alemanes les estaban superando en el terreno de la química. Una de las ideas que intenta recalcar Wilson es que quizás los británicos también debían empezar a usar aquellos estimulantes. Así que en 1941, el médico privado de Winston Churchill le sugirió que las anfetaminas podrían ayudar a los soldados aliados a resistir ante los superhombres drogados de Hitler. Pero el uso de aquellas sustancias por parte de los aliados fue muy diferente. Los aliados no se lanzaron al vacío, sino que estuvieron unos 2 años y medio probando sus sustancias en laboratorios y zonas operativas. Te voy a enseñar este documento en el que se advierte del uso de la bencedrina en una revista médica de octubre de 1944. Los aliados la estaban probando de forma muy cautelosa bajo control médico. Esa es la clave y lo que diferencia al uso que hicieron los nazis de este tipo de estimulante. Los generales nazis no estaban preocupados por los efectos secundarios de su píldora milagrosa. Menos aún cuando su Blitzkrieg basada en la pervitina estaba arrasando Europa. Pero ¿cuál era el inconveniente de tomar cristal para ganar las batallas? ¿Pudo la pervitina darle el ímpetu que necesitaban los soldados? Esto es todo lo que sabemos sobre la pervitina, la droga nazi. Era cristal. En la Alemania nazi la podías comprar sin receta. Miles de alemanes la consumían. El ejército se la daba a los soldados que iniciaron la ofensiva contra Polonia y Francia. Y les permitía luchar sin sentirse fatigados. No es de extrañar que a los oficiales nazis les encantara. Pero estamos hablando de cristal. No todo podía ser tan bonito. Sasha, estoy intentando investigar por qué la gente tomaba pervitina, que en realidad era cristal. ¿Cómo actúa esa sustancia a nivel cerebral? Estás contento, muy despierto, y hace que estés entusiasmado con todo. ¿La gente tiene algún tipo de reacción? ¿Hace locuras? Sí, si esa persona está mucho tiempo despierta o presenta un historial de trastornos mentales, puede enloquecer y creer que la policía le vigila. Se puede poner muy agresiva o paranoica. Aquellos soldados fueron al campo de batalla bajo los efectos de aquella droga, gracias a la cual experimentaron psicosis, confusión y paranoia. ¿Qué acabó sucediendo sobre el terreno? ¿Qué provocó todo aquello? Lo primero que experimentaron fue que ya no sentían emociones. Los soldados desfilaban y disparaban sin pensar, sin reflexionar sobre lo que estaban haciendo. ¿Sabían a qué disparaban? Sinceramente, lo dudo mucho. Según algunos expertos, la supresión de las emociones humanas provocada por la pervitina pudo desempeñar un papel principal en las atrocidades que los soldados nazis cometieron contra la población civil en las zonas de combate. Había informes en los que se afirmaba que había soldados que atacaban a sus propios comandantes, y a medida que la guerra avanzaba, los soldados alemanes se convirtieron en unos adictos a la pervitina. Como se puede comprobar en esta carta de un joven soldado. 9 de noviembre de 1939. Esto es muy duro. Espero que entendáis que dentro de poco solo os escriba cada 2 o 4 días. Hoy os escribo para pediros que me enviéis pervitina. El soldado se llamaba Heinrich Boll.
En 1939 era un soldado de infantería de 22 años, tan desesperado por consumir pervitina que incluso lo que le daba el ejército no era suficiente. Hemos encontrado otra carta que escribió a su familia el 20 de mayo de 1940, 10 días después del ataque al fuerte Eben Emael. ¿Podríais enviarme un poco de pervitina para que tenga suministros de reserva? Y esta es otra carta tan solo 2 meses después. 19 de julio de 1940. En la medida de lo posible, enviadme más pervitina, por favor. Heinrich Böll sobrevivió a la guerra y se convirtió en uno de los escritores alemanes más notables del siglo XX. Incluso le otorgaron un premio Nobel de literatura. Siguió siendo adicto a la pervitina tras la guerra. En 1941, los médicos militares nazis sabían que la pervitina era peligrosa y adictiva. Así que el gobierno alemán decidió regular su uso. Los médicos advirtieron a sus compañeros militares que dejaran de recetar píldoras de pervitina a los soldados en combate. Pero los oficiales de campo se saltaban aquellas advertencias. Debían ganar la guerra, y si los soldados se jugaban la vida para conseguirlo, también podrían arriesgarse a ser adictos. Pero Alemania empezó a luchar contra una guerra muy diferente. En el invierno de 1941, la Blitzkrieg se había acabado. El ejército de Hitler estaba bloqueado en una desesperada batalla contra los soviéticos en las inmensas planicies y las calles de las ciudades de Rusia. La resistencia del Ejército Rojo y el invierno ruso bloqueaban el avance nazi, y los alemanes empezaron a sucumbir. La pervitina ya no proporcionaba victorias. Los hombres solo se dedicaban a sobrevivir al infierno del Frente Oriental. En el invierno de 1942, una unidad alemana rodeada por el Ejército Rojo trató de escapar, caminando durante horas sobre un campo nevado en plena noche, a temperaturas de 30 grados bajo cero. El oficial médico de la unidad informó que tras 6 horas caminando, los soldados exhaustos empezaron a rendirse y se dejaron caer sobre la nieve para morir. Un oficial superior le ordenó que les diera pervitina y en media hora volvieron a estar de pie, caminando sin problemas. La pervitina les salvó la vida. Pero ¿qué precio debieron de pagar a nivel físico y mental? Los informes médicos nazis de gran parte de la Segunda Guerra Mundial han desaparecido, pero existe un rumor que ha pervivido hasta la actualidad. Durante el asedio de 900 días de la ciudad de Leningrado, toda una unidad del ejército alemán enloqueció por el abuso de la pervitina. Una noche detonaron toda la munición ante unos enemigos imaginarios y luego se entregaron a los soviéticos. Durante la guerra, a algunas tropas nazis no les quedaba más remedio que tomar pervitina para completar sus misiones, arriesgándose así a sus efectos secundarios que amenazaban su estado de salud y sus vidas. El 6 de junio de 1944, los aliados invadieron Francia. Y a los puertos europeos occidentales llegaron buques bélicos norteamericanos y británicos. Los nazis desarrollaron una nueva arma para hundir aquellos buques. Un mini submarino de 2 tripulantes. En el Museo Alemán de Múnich se puede ver uno expuesto. El sumergible funcionaba con diésel y los tripulantes con pervitina. Este es un mini submarino que entró en acción en 1944. Las misiones destinadas a estos sumergibles solían durar 4 días, 4 noches y a veces más tiempo. Así que indudablemente los 2 tripulantes debían olvidarse de dormir. Para que se haga una idea del uso, los efectos principales y los secundarios de la pervitina, le mostraré este vídeo que es un relato de un caso real.
No se nos permitía dormirnos. Recuerdo que nos ofrecían pervitina. Tras 5 noches sin dormir, ya no podía más. Así que me la tomé y me ayudó a estar despierto. Sin embargo, no siempre me sentaba bien. Una vez, al darle órdenes al oficial jefe de ingeniería, le dije: vira a estribor, para el motor, y luego motor a media marcha y dirección puerto, y así sin cesar. Y mi compañero me dijo: me estás dando unas órdenes sin sentido. Y luego le dije que me había imaginado conduciendo por una calle y que las chicas me iban saludando. Algo totalmente absurdo. Así que creo que aquellos eran los efectos secundarios negativos de la pervitina. Pero en vez de prohibir su uso, el ejército nazi intentó desarrollar una nueva droga que fuera más potente. La probaron con los tripulantes de aquellos submarinos y obtuvieron unos resultados trágicos. Aquella droga se llamaba D9. Dosis número 9. Contenía 10 combinaciones diferentes de 3 drogas. Una era pervitina, otra cocaína y la tercera era eucodal, oxicodona, un derivado de la morfina con un alto potencial adictivo. El D9 se probó en 50 marines de forma poco científica. Supusieron que aquella droga los mantendría más despiertos todavía, pero no fue lo que sucedió. Los tripulantes sufrían alucinaciones y pilotaban los buques incorrectamente, de modo que el submarino no llegaba a la superficie y se hundían en el peor de los casos. Existen muchos ejemplos de ello, como uno que sucedió en el mar Báltico, en el que 10 submarinos salieron a navegar para probar el D9 y solo volvieron 4. Pero los tripulantes sacrificados en los submarinos no fueron las únicas víctimas en aquella búsqueda de la droga perfecta para la batalla. Los nazis también llevaron a cabo un extraño test en seres humanos que ya estaban programados para su extinción. Desde el año 1936 hasta que la Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945, encarcelaron a más de 200.000 personas en el campo de concentración de Sachsenhausen. Los judíos, los romaníes, los homosexuales, los obreros esclavos de Polonia y de la Unión Soviética y los prisioneros de guerra de los aliados fueron la mano de obra de este campo. Fallecieron decenas de miles. Y utilizaron a algunos prisioneros de conejillos de Indias. Al parecer, en este campo se realizaban experimentos médicos y pruebas con sustancias bajo el lema «El trabajo te hará libre». He quedado con una persona que me aportará más información del lugar. Voy a dar una vuelta. Doctora Lai, gracias por concederme la cita. ¿Puede ser que aquí se hicieran pruebas con un nuevo tipo de droga? Se realizaron muchos experimentos médicos en los campos de concentración. Aquellos lugares ofrecían la oportunidad única a los médicos alemanes para experimentar sin límites humanitarios o éticos, porque no hacía falta pedírselo a los sujetos de estudio. No debían preocuparse del estado de salud de los mismos. El único objetivo era realizar los experimentos.
Esta zona del campo de concentración es muy extraña. Aquí vemos un camino que rodea toda esta área. Supongo que es bastante moderno. Pero luego están estas cosas que no sé lo que son. No sé cómo describir este lugar. Quizás como un jardín de piedras nazi. Hay piedras volcánicas, otras que parecen trozos de hormigón. Luego hay otras zonas donde hay arena y hierba, y todo ello en un camino en forma de semicírculo. Pero no sé para qué serviría todo esto. ¿Qué vínculo había entre este campo en particular y aquella nueva droga? Estaba relacionado con el camino para probar calzado. Cuando empezó la guerra, el resto de países dejaron de exportar cuero a Alemania. Las empresas alemanas tuvieron que crear un cuero artificial para suministrar al ejército nazi con botas. En Sachsenhausen, ordenaron a un grupo de prisioneros que se pusieran aquellos zapatos fabricados con cuero artificial y que caminaran 40 kilómetros diarios sin parar. Para su asombro, podían hacerlo. Pero lo que no sabían los reclusos es que resistían físicamente gracias a una combinación de cocaína, oxicodona y pervitina. Tengo un testimonio de un recluso polaco, Tadej Grodzki. El grupo experimental estaba formado por 120 o 130 personas que caminábamos con aquel calzado. En aquel momento no supe que estaba formando parte de un experimento médico. Me seleccionaron sin más. No recuerdo gran cosa, pero sí que nos inyectaron una sustancia. Luego caminamos unas 24 horas en la plaza sin parar, gracias a los efectos de la droga. Podía caminar todo un día, una noche e incluso hasta el día siguiente. Y de tanto en tanto nos sacaban del circuito para analizar la orina. Hola. He visto unas zonas con el suelo lleno de piedras. Todas son de diferentes tipos y están colocadas en semicírculo. No sé para qué sería. Es una pista de pruebas. Obligaban a los reclusos a caminar por ese semicírculo sin parar para probar la resistencia del cuero de unos zapatos. ¿Todo esto solo para probar unos zapatos? Zapatos, pero también drogas. Incluso después de la pervitina no dejaron de experimentar. Tenían que seguir probando nuevas drogas para ver si podían encontrar la solución. No les importaban los efectos secundarios, tampoco el tema de la adicción, solo querían presionar a la gente el máximo posible. Por suerte, la guerra finalizó antes de que los nazis crearan más drogas para los soldados. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la versión nazi del cristal les ayudó a obtener algunas de sus victorias más brillantes. Pero al final de la guerra, los soldados nazis se habían hecho adictos a una droga muy peligrosa que habían consumido para sobrevivir. Los nazis pusieron en peligro miles de vidas humanas al intentar buscar una droga que convirtiera a seres humanos normales y corrientes en superhombres de combate. Los fallecidos del campo de concentración y las tropas del frente nazi fueron las víctimas de un régimen despiadado al querer sacrificar a quien fuera con tal de cumplir aquel sueño por dominar el mundo.